El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, dijo lo siguiente: el revocatorio en Venezuela debe celebrarse antes de diciembre. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo el viernes 13 de mayo que el referendo revocatorio, empujado e impulsado por la oposición venezolana contra el presidente Nicolás Maduro, debe realizarse antes de diciembre. Así lo reseña la agencia AFP. Nos hemos expresado dramáticamente en contra de un golpe de Estado contra Nicolás Maduro, pero hay una responsabilidad del gobierno de Venezuela de llevar adelante el revocatorio en el plazo señalado, que es antes de diciembre de este año, dijo Almagro en Miami durante la cumbre Concordia 2016. En esta primera parte de lo que expone y dice Luis Almagro, se evidencia que está tratando de actuar con mucha imparcialidad. Me refiero a que está, de alguna manera, respaldando las denuncias sobre un golpe de Estado que el mismo gobierno y Nicolás Maduro adujeron. Él está de alguna manera respaldando y expresándose sobre un golpe de Estado que el gobierno ve como factible, que la misma OEA ve como factible, pero que la realidad, los hechos y la evidencia hasta ahora presentada dejan entrever que no es una posibilidad latente, porque el escenario político en Venezuela está tan convulso y las condiciones económicas están realmente tan bajas que ya no hay riquezas como para que a algún país le convenga intervenir por fines económicos. Es decir, la OEA dice que sí podría haber un golpe de Estado. Entonces el gobierno de alguna manera tiene respaldo por parte de una organización y una instancia internacional contra la cual se ha expresado eh, en aversión total. Es decir, el gobierno venezolano no quiere nada con la OEA, pero de alguna manera sabe que no le convendría estar bloqueado y vetado política y diplomáticamente en el seno de este organismo si se le aplica la Carta Democrática Interamericana, porque esto podría de alguna manera representar un aislamiento político diplomático para Venezuela con países miembros de la OEA, que podrían afectar incluso sus relaciones diplomáticas con esos países, específicamente con cada uno de ellos, e incluso sus relaciones comerciales. Por ello, al gobierno no le conviene y no le importan las ideologías siempre y cuando tenga con quién comerciar. Eso es algo o una hipótesis que planteo, ya que el gobierno venezolano se ha mostrado muy amigo y aliado de gobiernos y países de izquierda como Ecuador, como Bolivia, anteriormente Argentina, como Cuba. Pero de alguna manera, independientemente de la ideología, pareciera que al gobierno venezolano no le importa la ideología del gobierno siempre y cuando éste mantenga relaciones comerciales con Venezuela, siempre y cuando tenga que venderle, que ofrecerle para Venezuela poder importar, ya que Venezuela importa 80% de lo que consume. De tal manera que allí hay una connotación muy importante. Almagro también habla de que el gobierno tiene responsabilidad de llevar adelante el revocatorio. Entonces aquí también le da cierta razón a la oposición de que el gobierno debe actuar con transparencia y llevar adelante un proceso contra el cual también se ha mostrado en contra y francamente no tiene la voluntad. Y obviamente no le conviene llevar adelante un proceso que es en contra suya. De tal manera que la oposición ha estado presionando y por eso se ha generado una presión social tan grande que ha llevado a la OEA y al secretario de la OEA, Luis Almagro, a evaluar la posibilidad de aplicar el artículo 20 para convocar a una reunión del Consejo Permanente de la OEA y hablar sobre la situación de Venezuela. Eso de alguna manera es una propuesta tácita e indirecta a la discusión de la posible aplicación de la Carta Democrática Interamericana sobre Venezuela, un instrumento de presión política y diplomática para que el gobierno pueda ceder ante la presión de este organismo internacional y actuara. Dijo Luis Almagro, si no se estaría afectando la posibilidad del pueblo de expresarse. Esto lo añadió el diplomático uruguayo, subrayando que ello, es decir, el bloqueo del referendo revocatorio por parte del gobierno, constituiría el peor acto de corrupción política. Y sí podría constituirlo. ¿Por qué? Porque el referendo revocatorio, y lo he reiterado en diversas ocasiones, está avalado por el artículo 72, pero la esencia del revocatorio, que es un proceso que el pueblo puede decidir soberanamente, está representado por el artículo 5, y precisamente ese artículo habla de la soberanía que reside intransferiblemente en el pueblo y es quien ejerce directamente en la forma prevista en esta constitución y en la ley, e indirectamente mediante el sufragio por los órganos que ejercen el poder público. Entonces, ese elemento del sufragio a través de los órganos que ejercen el poder público es la facultad que tiene el pueblo de votar por, de alguna manera, arbitrariedad imparcial del Consejo Nacional Electoral
arbitraje, mejor dicho, imparcial del Consejo Nacional Electoral para que se geste un proceso a través de los órganos del Estado amparado por el artículo 5 de la Constitución que el gobierno estaría desconociendo si bloquea el referendo revocatorio. La oposición acusa al Consejo Nacional Electoral de ser un aliado del gobierno chavista y de tratar de impedir que el referendo sea este año y haya nuevas elecciones. Si se hace después de enero de 2017, cabe recordar, cuando se cumplen 4 años del mandato presidencial y Maduro pierde, la Constitución prevé que el vicepresidente termine el periodo hasta 2019, quien es actualmente Aristóbulo Istúriz. Desde la conferencia a la que asistió, la esposa del encarcelado del líder opositor venezolano Leopoldo López Almagro se expresó sobre la situación venezolana, insistiendo en la posibilidad de invocar la Carta Democrática Interamericana para debatir el estado de la democracia venezolana en el seno de la OEA. En su cuenta de Twitter, Almagro escribió que está considerando, según el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, la posible convocatoria a un Consejo Permanente de la OEA para discutir la crisis provocada por el choque institucional entre gobierno y oposición en Venezuela, de tal manera que el artículo 20 sería el precepto de una posible votación para aprobar un acuerdo resolución que aplique la Carta Democrática Interamericana y cada uno de los artículos previstos en ella. De 90. Este artículo establece la posibilidad de convocar un Consejo Permanente para evaluar si existe una alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático de un país miembro de la organización. Entendiendo eso, sí existe la posibilidad y se debería convocar el Consejo Permanente técnicamente porque sí hay una alteración del orden constitucional, ya que al haber un vacío de poder en el que el Poder Judicial desconoce las leyes aprobadas por el Poder Legislativo y el Gobierno al desconocer el referendo revocatorio está violando el orden constitucional por desconocer el artículo 72 y el 5 y el TSJ al generar un vacío de poder en un choque institucional o interinstitucional en el que bloquea el accionar del Poder Legislativo, generando un vacío también legal en el país. Esto afecta gravemente el orden democrático y así ha sido afectado por la inestabilidad social, por la posibilidad de que el gobierno respete a un órgano electo por el pueblo soberanamente, lo cual no ha hecho, de tal manera que esos factores sí dejan ver que hay una alteración del orden democrático que prevé el artículo 20, por lo cual si hay motivos para convocar a esa reunión del Consejo Permanente y allí se podría votar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana sobre Venezuela. Las declaraciones de Almagro siguen en la línea de lo que han expresado sus asesores desde que hace 2 semanas una comisión del Parlamento venezolano dominado por la oposición, un grupo de diputados, se reunió con el secretario general en Washington y solicitó la intervención en la OEA en la crisis institucional venezolana. Parece que la OEA los escuchó, pero Almagro no se había pronunciado directamente sobre el asunto. El secretario general dijo en Twitter que está preparando un informe sobre la situación venezolana. Ese informe podría preceder su actuación de aplicar el artículo 20 y si lo aplica, convoca la reunión del Consejo Permanente. Y si se convoca esa reunión, se podría muy factiblemente votar a favor de la aplicación de la Carta Democrática Interamericana sobre Venezuela. En una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA la semana pasada, la canciller venezolana Delcy Rodríguez acusó a Almagro de respaldar los pasos de opositores y seguir instrucciones de Estados Unidos para invocar la Carta Democrática Interamericana contra ese país. Ahora, lo que dice Delcy Rodríguez es polémico porque está haciendo acusaciones sin prueba alguna. ¿Cómo podría demostrar Delcy Rodríguez que Almagro está siendo sometido a instrucciones de Estados Unidos para invocar la Carta Democrática? Se sabe que la OEA tiene sede en Washington. Ahora, si hubiera posibilidad de que el gobierno de Estados Unidos estuviera presionando a la OEA, que tiene sede en la capital de Estados Unidos, en Washington, para aplicar la Carta Democrática Interamericana, ¿cómo podría demostrarlo Delcy Rodríguez? Ahora, si realmente fuera así, habría motivos para aplicarla independientemente de si lo ordena Estados Unidos o no, lo cual no le agrada al gobierno, pero sí habría motivos y así no importaría porque los motivos pueden respaldar la aplicación de una Carta Democrática que trataría de hacer que el gobierno actúe frente a una crisis en la que está desconociendo el orden constitucional y esto altera el orden democrático. Rodríguez explicó que la Carta Democrática Interamericana aprobada por el consenso de los 34 países de la OEA en 2001 no puede invocarse sin la aprobación del país en cuestión. Pero, según lo reseñó un portal que publica la información de esto que dijo Almagro, según la oficina jurídica de la OEA, la Carta Democrática autoriza a cualquier país miembro o al secretario general a convocar al Consejo Permanente en los casos especificados por el artículo 20. De tal manera que Delcy Rodríguez no está observando que cuando se trata del artículo 20, cualquier miembro
de la OEA o el secretario general pueden convocar al Consejo que discutiría la aplicación de la Carta Democrática. Al tratarse de una situación de alteración del orden democrático por desconocimiento de artículos de la Constitución y choque de poderes que hay en Venezuela, allí entra en juego el artículo 20. Y al tratarse del artículo 20, no requiere ese artículo de la aprobación de Venezuela, en este caso, para que se convoque la reunión. Por tratarse del artículo 20, puede ser aplicado y aprobado por cualquier país miembro o el secretario general. Y como inminentemente parece que será aprobado por Luis Almagro, secretario general de la OEA, parece inevitable para el gobierno que la OEA aplique el artículo 20 para convocar al Consejo Permanente y así discutir sobre votar la Carta Democrática Interamericana sobre Venezuela. Entonces, parece que esa retórica de Delcy Rodríguez no tiene efecto que pueda contrarrestar el artículo 20 porque no es necesario que Venezuela apruebe ese artículo por tratarse del 20, que sí podría aprobar el secretario general o cualquier país miembro de la OEA, como parece que así será, de tal manera que lo que queda o los pasos que quedan es que la OEA apruebe el artículo 20 para que se convoque la reunión del Consejo, y en la reunión del Consejo cualquier cosa podría pasar, desde aprobar una resolución para que el gobierno y la OEA dialoguen hasta la aplicación de la Carta Democrática Interamericana sobre el gobierno de Venezuela. Pero esto que dijo Almagro, de que el referendo debe llevarse a cabo antes de diciembre, se basa en que la aplicación de la Carta Democrática Interamericana podría ser un hecho con base en el aumento de los índices de ingobernabilidad e inestabilidad sociopolítica que se han producido por la presión social por revocatorio, de manera tal que al haber tantas exigencias para que se haga el revocatorio por parte de la población venezolana ejerciendo una presión social, eso ha generado una ingobernabilidad y una inestabilidad sociopolítica que aumenta los índices de la misma. Y ese motivo es lo que hace pensar a la OEA en aplicar la Carta Democrática y decir a través de Luis Almagro, su secretario general, que el revocatorio en Venezuela debe celebrarse antes de diciembre. Por eso, esas palabras del secretario Luis Almagro, quien, repito, dijo que el revocatorio en Venezuela debe celebrarse antes de diciembre. Puede que la OEA tenga cierta influencia si se aplica la Carta Democrática, pero lo cierto es que podría aplicarse antes o más tardar el 11 de diciembre de 2016 el referendo revocatorio en Venezuela.